Si hay dos palabras que distingan a nuestro invitado de hoy, uno de los mejores hacedores de espumantes de Argentina, y que resumen su vida en torno al vino, son aceptar desafíos. Desafíos tan poderosos y diversos que lo han llevado a ser pionero junto a otros grandes enólogos en San Patricio del Chañar, Neuquén, o al otro lado del mundo, en India, donde inició una bodega desde cero en una zona totalmente desconocida para él, o a su presente, comprometido con otro desafío en la provincia de San Luis. Y, además, no te cuento más, que el resto te lo cuente él. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. Acompáñame. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. Nuestro invitado de hoy en Nación Vino es nacido en General Alvear, departamento al sur de la provincia de Mendoza. Él es ingeniero agrónomo y también enólogo. En sus poco más de 20 años de trayectoria, comenzó dando sus primeros pasos en el mundo del vino siendo enólogo asistente en Chandon. Luego estuvo como enólogo en Bodega Salentein y desde allí partió hacia la Patagonia para transformarse en enólogo principal de una de las bodegas pioneras en San Patricio del Chañar, NQN, hoy conocida como Bodega Malma. De allí retornó a Mendoza, donde fue durante 8 años enólogo jefe de espumantes de Bodega Chandon, y posteriormente tomó un desafío inmenso al hacerse cargo como jefe enológico y gerente de operaciones de Chandon India durante poco más de 3 años y medio. De aquel país tan lejano y tan diferente en infinidad de aspectos, retornó a Argentina y comenzó, con la adquisición de una bodega, su propio proyecto, Corral de Palos, y también una línea de espumantes que desarrolla junto a su esposa. Entre medio de sus cambios de destinos tan marcados y formando parte de Chandon, también tuvo periodos laborales en California y en Francia. Y a pesar de tantas ocupaciones, entre vinos tranquilos y espumantes, también tuvo tiempo para dedicarse a la docencia. Tuve el placer de conocerlo en un posgrado sobre Management y Marketing Vitivinícola en ADEN, Escuela de Negocios de Mendoza, en el cual no solo fue mi profesor, sino que además fue el director académico del mismo. Y por si fuera poco, le encantan las motos y se hace tiempo para practicar enduro. Bienvenido a Nación Vino, señor Gustavo Agostini. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo. Bueno, gracias por todo lo que has dicho y te agradezco porque realmente sos un amigo y hemos tenido muchas gratas charlas, así que esta será una más, supongo. Una más, exactamente. Teniendo como muchas veces también al vino como protagonista, Gustavo. Justamente este espacio, este podcast trata sobre descorchar historias de vida en torno al vino y por eso, si te parece, vamos a los orígenes, a todo lo que te ha vinculado desde la infancia, adolescencia y juventud con el mundo del vino. Contame, Gustavo, ¿cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino? Yo creo que nació hace mucho antes de haber ingresado a trabajar a Bodega Chandon, como vos estuviste comentando. Primero porque mi familia viene del mundo vitivinícola, mi padre es enólogo desde joven, igual que yo. Él siempre manejó fincas que teníamos 3 en General Alvear. Era el dueño junto con 2 socios de un laboratorio enológico y no solo un laboratorio de enología que analizaba la mayoría de las bodegas de General Alvear, porque en su momento había bodegas que no necesitaban un laboratorio y lo hacía él, y además vendía insumo enológico, es decir, que las temporadas de verano, después de
de estudiar en la Escuela de Agricultura de General Alvear. Mi trabajo era colaborar con mi papá en el laboratorio y en la venta de insumos, así que todo nació ahí. Después el sueño de mi papá fue toda la vida que él manejara la bodega y yo como ingeniero agrónomo manejara las 3 fincas. Bueno, por X causa de la vida y de los gobiernos y de todo, tuvimos que irnos a vivir a San Rafael. Yo empecé a estudiar agronomía en Mendoza y allí, ya después comencé con el mundo del vino en Bodega Yandón en el año 99. Pero todo nace desde mis abuelos. Elaborábamos vino, nos gusta mucho el mundo del vino. Y después, me casé con Mariela, que ella hoy es sommelier, que mi cuñado también es enólogo y que a mi suegro y a mi suegra toda la vida le gustaron los vinos, y obviamente a mi mamá también, así que siempre hablamos de vinos y de motos, como vos decís. Eso te iba a decir, o sea, supongo que el vino ha de estar presente en todas las charlas y encuentros familiares, seguramente. En todas, no cabe duda. Sos, seguramente a los que tenemos más de 40 y 50, tomábamos vinos cuando éramos chicos, ¿no? Un poquito de vino y el resto soda. ¿Sos digamos, en tu infancia recordás esos tiempos, esos momentos, Gustavo, que en lugar de gaseosas, por ejemplo, se tomaba vino en tu casa? Sí. ¿Al mediodía, a la noche? Siempre. Me acuerdo mucho de mi papá, y vos sabés que, como te digo, mi papá es enólogo y siempre nos inculcó en que tomáramos el vaso de soda con un poquito de vino, y eso era lo que tomábamos. Y si nos portábamos bien, teníamos una gaseosa, no voy a dar el nombre, de vidrio con la tapita Corona, y que nos duraba saber domingo. O un botecito de jugo en polvo muy famoso también, y eso también era como un premio. Pero después tomábamos vino, y hoy mi papá, nos juntamos con mi papá a degustar vino junto con mi mamá y Mariela, y degustamos los vinos en la copa de degustación que vos conocés. Y después, en el almuerzo, cada uno toma el vino como quiere, y tanto mi mamá como mi papá lo toman con soda. Yo y Mariela lo tomamos puro, pero mi papá y mi mamá lo toman con soda para refrescarse, ni hablar en el verano. Es decir, cada uno tiene que tomar el vino como quiere, porque es la manera de que sigamos tomando vino y que disfrutemos del vino. Exacto, de eso se trata, de disfrutar. En parte recién cuando me comentabas un poco tus orígenes ya aclaraste, pero vuelvo a repasarlo. Estudiaste entonces primero para ser ingeniero agrónomo y luego enólogo, ¿correcto? Correcto, yo estudié en la Facultad de Agronomía, me recibí de ingeniero agrónomo y al haber estudiado en la Escuela de Agricultura de General Alvear, haciendo una tesis, una monografía y teniendo un cursado más especial, te recibías de enólogo nacional. Entonces, cuando yo estaba trabajando desde el 99 al 2001, que fue mi primer periodo en Bodega Yandón me dio la posibilidad de tratar de hacer la monografía, la tesis y todo en Alvear, y me recibí de enólogo. Y cuando vuelvo de Patagonia, en el año 2007, a Bodega Yandón, lo digo con todo orgullo, y la verdad que Yandón me ayudó mucho en eso también, es que me quedaban 5 materias para recibirme de ingeniero agrónomo, y me dijeron, dale, ponete, sentate, estudiá y te recibí. Y me recibí y tengo también el título de ingeniero agrónomo. Así que poder se puede, y los tiempos, hay que recibir, más que todo por el hecho de que fue un sacrificio enorme que hicieron mis padres para que yo tuviera un título, y en honor a ellos terminé las 2 carreras. Exacto, sí. No son muchos los casos, al menos hasta donde yo conozco, Gustavo, de personas, al menos en Argentina, ¿verdad?, que son ingenieros agrónomos y enólogos a la vez. O sea, son bastante contados con los dedos, ¿no? Correcto. Hay muchos enólogos, hay muchos ingenieros agrónomos, licenciados en enología. Pero bueno, en la Facultad de Agronomía, en una época vos te recibías de ingeniero agrónomo y te dan el título de enólogo nacional también. Después se dejó de dar. Pero bueno, está bueno tener los 2 títulos y las 2 pasiones, porque en realidad a mí me apasiona la agronomía, y cuando me metí en el mundo del vino en el 99 no paré más. Y ni hablar del mundo del espumante, que me vuelve loco. Exacto, sí, sin dudas. Ahora, mientras estabas estudiando agronomía,
contabas recién sobre toda tu vinculación con el mundo del vino desde el plano familiar, ¿no? Como nos ha pasado a muchísimos de los que, digamos, de los mendocinos fundamentalmente, ¿no? Ahora, mientras estudiabas agronomía, ¿fuiste tomando la decisión de avanzar con el mundo del vino y de estudiar enología, o ya lo tenías decidido previamente, la posibilidad de conocer y de tener las dos carreras, las dos titulaciones? Yo creo que primero me recibí de enólogo porque necesitaba tener un título como para comenzar a trabajar y tener la profundización, porque cuando vos trabajás en bodegas importantes como Bodega Chandon, como Salentine o como cualquiera de las bodegas en el mundo del vino, tenés que tener un conocimiento básico, tenés que tener un conocimiento de enología. Por eso me recibí de enólogo, para seguir la carrera o la trayectoria en enología. Después tuve la posibilidad de trabajar dentro de Chandon varios meses junto a Mario Sonsogni, un gran ingeniero agrónomo que tiene Bodega Chandon hoy, y me metí en el mundo de la agronomía, que es lo que a mí me entusiasmaba y mucho. Después me surgió lo de Patagonia, y bueno, ya cuando me tuve que ir a fundar una bodega y ayudar en la parte de agronomía, bueno, se me juntó todo y bueno, me di cuenta de que la pasión mía es la elaboración del vino, pero en realidad es un conjunto, porque todos sabemos que el vino nace en el viñedo y el 80% de la calidad del vino nace en el viñedo. Si vos tenés una buena uva y después haciendo las cosas bien correctas y teniendo la idea de cuál es tu estilo final, llevas a la enología hacia el producto que vos querés hacer. Entonces, bueno, es eso. Me apasionan las dos cosas y bueno, mi carrera ha llevado a que el 80% de mi trabajo fue en bodega, pero no cabe duda que el estudio agronómico me ayudó totalmente en entender cómo tiene que estar la uva, qué uva tenés que tener para lograr tal o cual vino. Sí. Claro, te da un plus, como decíamos recién, que no lo tienen muchas, sin desmerecer el trabajo que hacen tantos ingenieros agrónomos y anólogos de Argentina, que hay realmente una cantidad enorme de excelentes profesionales, pero te da un plus por sobre el resto, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, te ayuda mucho a abrir la cabeza, a no encerrarte, a no, entre comillas, enojarte con el ingeniero agrónomo, o el ingeniero agrónomo enojarse con el enólogo, o el ingeniero agrónomo siempre dice que tenés que son kilos y kilos, y el enólogo se le enoja porque quiere calidad. En definitiva, es ponerse de acuerdo entre dos personas, que a veces es una sola, en lograr calidad para lograr un gran vino, pero tenés que generar kilos para lograr rendimiento y lograr efectividad y lograr dinero. Entonces, todo va de la mano. Sí. Como a veces nosotros hablamos los enólogos, que nosotros tenemos que lograr hacer vinos que le guste a la gente. Yo puedo hacer 10 millones de vinos y hacer los vinos que a mí me gustan y tal vez no son efectivos. Entonces también tenés que, como el enólogo tiene que leer la mente del ingeniero agrónomo, el ingeniero leer la mente del enólogo, el ingeniero agrónomo leer la mente del consumidor. Y es un triángulo que se tiene que ayudar mutuamente. Exacto. Entonces es eso lo que tenemos que aprender a trabajar. Eso. Entonces, bueno, siendo ingeniero agrónomo y enólogo, estás de los dos lados y lo entendés, y bueno, la discusión es mucho. Claro. La discusión en este caso está en vos mismo, vos con vos. Tal cual. Tal cual. Ajá. Permitime, antes de que vayamos a tu actualidad, Gustavo, con Corral de Palos, hacer un paseo, un viaje en el tiempo a tus experiencias anteriores. Recién decías justamente que tu primer trabajo enológico fue en Chandon, pero el primer periodo no fue en la parte de espumantes, ¿correcto? El primer periodo fue gran parte en todo lo que es elaboración de vino base, y después, como esto un poco, Pablo Rabino, que es el director de operaciones enológicas en Bodega Chandon, justamente se casaba y me dije, bueno, ¿te querés quedar un periodo más manejando todo lo que es método Charmat? Y se iniciaba en el año 99 todo el proceso de método Champenois en Chandon, que fueron las primeras botellas que se hicieron en Chandon, y las elaboramos en Chandon y las degollamos en la Facultad de Agronomía. Fíjate lo que son las cosas. Entonces,
Esos fueron mis inicios. Después, ese año no fue tanto espumante, pero después, los 2 años siguientes, sí fui técnico de espumante durante 2 años. Uh-huh. Bien, vos sabés que no recordaba, un poco repasando tu biografía, no recordaba, tenía muy presente muchos aspectos tuyos, pero no recordaba tu paso por el Valle de Uco, por Salentein. Contanos, ¿cómo fue tu experiencia en Salentein, otra gran bodega, otra gran marca de vinos? Sí. ¿Cuál fue tu labor allí y qué te llevaste de Salentein? Primero me llevé la experiencia de haber trabajado en una bodega que en su momento era pionera en esa zona, porque imagínate que para llegar a Salentein tenía que llegar desde la salida de Tupungato hacia el sur, de ahí tenía cerca de 15 kilómetros de tierra y encontraba a Salentein en el medio del campo, pero en el medio de un paraíso, porque hoy fíjate lo que es toda esa zona. Y siempre digo que hay que tener mente para llegar a ser pionero y instalarse en ese lugar, y hoy está rodeada de grandes bodegas y grandes viñedos. Entonces es eso, el aprendizaje total, el proceso de elaboración distinta a lo que yo había aprendido en Chandon, que venía de elaborar 3 años vinos base de espumante y algunos vinos tranquilos, pero no de la estructura. No hablemos de calidad, pero hablemos sí de estructura, de trabajar de un Pinot Negro que, como fue el Primus, que tuvo un renombre total y estuvo en un casamiento famoso en Holanda. Sí. Y bueno, me tocó trabajar en cosas totalmente nuevas para mí. Ni hablar que trabajé con una persona que fue pionera ahí, que es muy buen enólogo y gran enólogo, como es Laureano Gómez. Tuvimos una grata relación y hoy la seguimos teniendo, y bueno, hasta inclusive se emocionó y se amargó mucho cuando me ofrecieron irme a Patagonia, y es eso. Primero, la relación espectacular que tengo hoy con Laureano, y que hoy tengo una duda o él tiene una duda de espumante y compartimos opiniones como colegas. Entonces eso es grande, es decir, haber sido segundo enólogo de él, con todos los laureles que tenía en Salentein él, de toda la trayectoria que tiene, y de segundo enólogo pasar a ser colega y consultarnos dudas que tenemos enológicas, eso está grandioso. La verdad que Salentein fue una etapa importante también en mi vida. Corta, pero de mucha importancia, ¿verdad? Mucha importancia, porque ahí comencé con el rubro en el fuerte de los vinos tintos, porque Salentein era 80% tinto, 20% blanco. No tenía espumante y tenía muy pocos varietales blancos, ¿sí? Ahora, decías, llegaste a un lugar prácticamente desolado. Estuviste un tiempo ahí, pero te fuiste a un desafío aún más grande y aún, diría yo, más desolado, a la Patagonia, ¿verdad? Te fuiste a San Patricio del Chañar a prácticamente a iniciar una bodega en lo que hoy es un pueblo vitivinícola, ¿correcto? Sí, la verdad que eso fue grandioso. Yo soy de nombrar a todas las personas que pasaron por mi vida, porque son personas que te van ayudando a ir subiendo en escalones, ¿no? Y creo que hoy seguís subiendo si tenés gratas relaciones, más que todas relaciones humanas. Y sí, la verdad que cuando me fui a Salentein, gracias a Roberto de la Mota, que lo conoces, él me ayudó a irme a Patagonia, y cuando recibimos la invitación, porque fue una invitación a ir a trabajar allá, no entendíamos nada con Mariela, dijimos, ir a Neuquén. Los compañeros míos de la facultad nos decían, pero estás loco, vas a ir a Neuquén, Neuquén es solo petróleo. Entonces, sí, fue un desafío total, una alegría inmensa de encontrarte con un viñedo de 110 hectáreas que ya estaba plantado, que lo manejaba en ese momento Santiago Mayorga padre, y que charláramos con él y me dijera, bueno, yo voy a estar viniendo de Mendoza, me tenés que dar una mano, así que lo ayudé yo en diagramar ese proyecto de viñedo, y tener un pedazo de tierra que no existía la bodega. Yo llegué en noviembre del 2002 a visitar el proyecto. Me instalé en Mendoza en diciembre, en Neuquén, el primeros días de diciembre del 2003,
y en febrero del 2004 estaba el 80% de la bodega armada y recibimos nuestro primer Sauvignon Blanc. Es decir, que fue increíble. Aparte, bueno, ver nacer una bodega desde los cimientos es algo que no se te pone la piel de gallina, ni hablar que al cabo de 5 años tuvimos la calidad que tuvimos. Nos acompañamos muchísimo con Marcelo Miras y Leonardo Pupato, que fueron las otras 3 personas, otras 2 personas que estuvieron en San Patricio, y la verdad que fue espectacular en todo sentido, en lo profesional, en los protocolos de elaboración que tuvimos que generar nuevos, porque manejamos los protocolos de Mendoza y los vinos nos quedaban totalmente duros. Tuvimos que generar eso, aprender muchísimo, aprender a apoyarnos entre las tres bodegas. Por más que éramos competencia, nos tuvimos que apoyar mucho, porque inclusive la gente de Neuquén no creía en los vinos de Neuquén. Y hoy, como vos decís, después de 17 años, no se discute que San Patricio del Chañar es zona de calidad en vino. Y eso fue muy, muy valioso. Valioso en que después de 2 años, en el 2005, aparecieran personas a hablar con vos como persona joven, porque en ese momento era muy joven, y que apareciera Daniel Pi, Roberto González, Michel Roland, que se instaló en Fin del Mundo, Catena. Vos decís, miércoles, algo estamos haciendo bien para que esa gente se acerque. Y de vuelta, repito, hoy hablar de San Patricio del Chañar y te dicen, sí, Patagonia, sí, vinos de calidad. Y bueno, vuelvo a decir que, no sé, se te pone un poco la piel de gallina en que fuiste el pionero. Uno de los pioneros. ¿Sí? Hicimos patria. Hicieron un trabajo increíble. ¿Y cuáles eran, digamos, ibas de una Mendoza vitivinícola con una tradición vitivinícola muy, muy larga, Gustavo? ¿Cuáles eran los principales desafíos en esos comienzos justamente en esa región? O sea, ¿a qué se enfrentaban como los principales problemas que podían tener como productores vitivinícolas? Es decir, en viñedos, gracias a Dios no tuvimos grandes problemas, porque al principio pensábamos que íbamos a tener problemas de heladas, ¿viste? Y realmente en el transcurso de NQN, que empezó en el 2003 a hoy, si te digo que han tenido 4 heladas fuertes, no hubo problema. En la parte de granizo tampoco tuvimos problemas. La calidad realmente es espectacular. Agua sobra por todos lados. Así que en eso no tuvimos graves problemas. En la elaboración tampoco. Sí, los primeros años admito que con un viñedo nuevo y con bodega y con protocolos que uno tiene, que vos tenés en tu mente de elaborar vino en Mendoza, obviamente utilizás protocolos que tal vez son demasiado largos. Por ejemplo, hacer maceraciones de 30 días no existen en Neuquén. Trabajar con distintas maceraciones, con maceraciones de frío, acortar de vuelta las maceraciones, trabajar con colores extremadamente altos, pero obviamente también estructuras, muchos taninos. Tuvimos que armar nuestros protocolos de acuerdo a la uva que teníamos, ¿entendés? Eso fue por una de las pequeñas pequeños problemitas que tuvimos que ir mejorando de a poco, y bueno, tranquilamente después se solucionó. Y después, bueno, lo comercial, como te decía, es decir, hacer entender a la gente de que Neuquén era sinónimo de vinos de calidad, y nos llevó tiempo. No hablemos de mucho, pero 3 años nos llevó a hacer entender a través de la provincia, a través de la unión de las 3 bodegas, a través de la asociación vitivinícola que armamos en Neuquén, a juntarnos también a bodegas históricas de Río Negro, porque también era difícil. Río Negro no nos aceptaba, y nosotros no lo aceptábamos a ellos porque pensábamos que teníamos la varita mágica, y en realidad la varita la tenían ellos porque tenían historia y porque tenían todas las experiencias. La tiene en ese momento la tenía Río Negro. Así que eso nos costó un poquito, pero una vez que la gente lo entendió, el consumidor lo entendió y empezó a creer y les empezaron a gustar los vinos, bueno, de ahí arrancamos mucho más.
pequeña pausa para rellenar tu copa mientras te contamos dónde nos encontrás. Conoce más historias, participa con tus preguntas y mantenete al tanto de todas las novedades. Visítanos en nuestra página nacionvino.live y encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Nación Vino. ¿Tu copa lista? Seguimos con la charla. Bien. Ahora, recién mencionabas que amigos de ustedes, por ejemplo, y compañeros tuyos de la facultad te decían que estabas loco cuando tomabas este desafío de irte a la Patagonia. Y de ahí volviste a Mendoza y estuviste varios años ya en Chandon, ya en la parte de espumantes, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, la verdad que esa ¿Cómo fue la experiencia? O sea, sí. Contame, esa experiencia de Chandon creo que ha sido realmente la experiencia espectacular, fue, ¿verdad? En Chandon, más allá de que hoy yo ya no esté en Chandon, Chandon es la bodega madre de lo que es elaboración de espumantes. Existen muchísimas bodegas que elaboran espumantes, pero no creo que nadie pueda llegar a tener la posibilidad de elaborar los tipos de espumantes que se te puedan ocurrir, la flexibilidad de cantidad de uva de gran calidad, como son los Chardonnay, los Pinot Negro, los Semillon o los Petit Manseng, que vos podés utilizar en el mundo del espumante, y eso es que por cada 3 kilos de Chardonnay uno entra en Chandon, y por cada 3 de Pinot Negro 1 o 2, a veces 1,5 entran a Chandon. Así que estamos hablando que es una bodega de prestigio. Y bueno, para mí, una vez que entré en Chandon, después tuve la posibilidad de viajar a Moët Chandon, de haber estado elaborando junto a enólogos como Benoît Weiss, a Vincent Champeron, son personas que es ir a jugar al Barcelona y estar al lado de Messi, ¿entendés? Sí, porque estamos hablando de que vas a la Champaña, estás elaborando un Moët Chandon, estás definiendo los blends o las uvas para el Dom Perignon, y las bodegas hermanas que están todas dentro del grupo, tenés a Veuve Clicquot, tenés a Krug y tenés a Ruinart. Y en su momento vas a degustar un Dom Perignon, no sé, X con Richard Joffre, que es el referente mundial de Dom Perignon. Sí, ¿qué más tengo arriba? ¿Me entendés? Y no lo digo porque me la crea, sino que Chandon te da esas posibilidades, me las dio, las aproveché, y hoy soy un apasionado en hacer espumantes. Me encantan hacer vino, soy apasionado también en vino. Pero el mundo del espumante y el mundo de la champaña es doblemente rico porque son dos elaboraciones en una, ¿me entiendes? Entonces eso ayuda mucho. Así que bueno. Bueno, y dentro de ese desafío de Chandon, de esa parte de esos años, ¿no? Porque en realidad fueron varios años, Gustavo, de estar elaborando, estar al frente, ¿no?, de los espumantes de Chandon en Argentina, surge esta enorme experiencia de ir a India, ¿correcto? Es así, ¿verdad? Es así. Y como vos dijiste, cuando mis amigos me decían que me iban a Neuquén y que me trataban de loco, o nos trataban de loco, claro, cuando yo le comenté que me iba a India, directamente me iban a llevar a un manicomio. A India te vas a ir. Más que todo, porque era no solo era fundar una bodega de espumantes en India, como me tocó fundar una bodega de espumantes en Neuquén, sino que además teníamos que ver si la zona se adaptaba a eso, teníamos que encontrar los viñedos para la elaboración de uva, para vinificar, porque India tiene una fuerte producción de elaboración de uva en fresco, con rendimientos altos, con doble de precio. Por darte un ejemplo, si vos vas a comprar 1 kilo de uva Chardonnay para nuestro base de espumantes, vos al productor le tenés que hacer plantar Chardonnay, que le produce 10.000 kilos por hectárea, y le pagás 50 rupias. Ahora, el mismo productor te dice, ¿cómo querés que te haga Chardonnay? Que da 10.000 kilos por hectárea, que te me vas a pagar 50 rupias.
cuando yo planto un parral para buen fresco, lo exporto a Europa, rinde 30.000 kilos por hectárea y me pagan 150 rupias. Claro. ¿Cómo lo convencí? Claro. Porque es muy difícil, le rendía 3 veces más y además le pagaban 3 veces más. Entonces tuvimos que hacer toda una escuela que yo creo que también la hizo Bodega Yandón Argentina en Mendoza, cuando a la gente iba a plantar Chardonnay Pinot Negro para base de espumante, cuando mucha gente planta Malbec, ¿ves? Entonces, o uva tinta. Entonces, eso fue una experiencia enorme, la experiencia de haber fundado la bodega, estar en una bodega, estar a cargo de la gerencia de enología de operaciones o producción de una bodega de 2 millones de botellas anuales de método Champenois. Es decir, no es que era una bodeguita, era una bodega que empezamos en el 2015 con 50.000 botellas año de venta y hoy deben ir más o menos por 700.000 botellas. Es decir, que India tiene una producción increíble, tal es así que, como te digo, la bodega es de 2 millones de botellas año. Entonces, la experiencia profesional fue increíble, ni hablar de la personal. La personal es ir a una región totalmente distinta a nosotros en la parte climática, una región distinta, o un país distinto en lo religioso, en lo cultural. Hablar de que India tiene una superficie muy parecida a Argentina y nosotros somos 44 millones y ellos en la misma superficie son 1.400 millones. Así que no te entra en la cabeza de que Argentina tiene una población que Mumbai multiplicada por 3 ya tiene la población de Argentina. Mumbai tiene 15 millones de habitantes en una circunferencia de Buenos Aires, la mitad de Buenos Aires, ¿entendés? Entonces, miércoles, qué cosa, lo vivimos, lo sufrimos. Mariela, mi esposa, dice que India es el extremo de los extremos, porque tenés cosas que no vamos a entender y como hubiéramos grabado en el hombro, hay cosas que no sabés por qué se hacen. Pero bueno, es una cultura oriental y hay que respetarla. Hay que respetarla. Totalmente. Es totalmente. Eso y totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Y no puedo decir que está mal lo que hacen. Hay cosas que sí. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Nos saturó, creo que después de 3 años y medio, y está estipulado, justamente lo hablamos muchas veces con el cónsul, que en la estadística que ellos tenían, los occidentales que van a India no duran más de 2 años o 2 años y medio, y las familias se volvían porque te saturás, ¿me entendés? De India, porque es todo rápido, es todo bullicio, es todo gente y muchas cosas más que se ven en los videos, no voy a decir mucho. Entonces, pero sí, fue buena y después de 3 años y medio nos quisimos volver de India, pero hoy tenemos ganas de ir a ver a nuestros amigos a India. O sea, algo tiene India. Mira, y a ver cómo va la bodega, ¿no? Seguimos teniendo el WhatsApp. A ver cómo sigue avanzando. Tenemos un WhatsApp que es Yandón India, yo sigo participando con él. Ajá. ¿Sabes qué? Recuerdo haber visto, Gustavo, bueno, obviamente tenemos contacto por Facebook, muchas cosas que has compartido, por ahí las salidas a pasear que hacían en moto, en motonetas que salían a recorrer la zona, pero particularmente me quedó grabado por ahí una fotografía sobre una especie de ceremonia que hicieron en un momento en la bodega, como dando la bienvenida, por decir de alguna forma, a los nuevos vinos, a la cosecha, al año. ¿Puede ser que haya sido una especie de ceremonia muy oriental, por supuesto, no? Es muy oriental y ellos cada vez que tienen un evento muy especial, sea comprar un auto, sea comprar una moto, comprar una casa, un casamiento, un cumpleaños, iniciar la vendimia, empezar a cosechar, empezar a fraccionar, ellos bendicen todo y desean lo mejor de ahí para adelante. Entonces ellos prenden una vela, que es una vela muy especial. Generalmente hay unos
personajes que ellos valoran mucho y respetan mucho, y que es una de ellas es Ganesha, que es una larga historia, pero en realidad una mujer que, bueno, por X causas le cortaron la cabeza, el otro día apareció con una cabeza de elefante, con muchas manos. Bueno, y para ellos valoran mucho lo que vos vas a hacer y bendicen todo. Entonces, en esa foto que hemos subido al Facebook, es en ese momento nosotros, cuando empezábamos a cosechar y recibíamos el primer camión de uva, se para la bodega, con todas las personas, prenden esa vela, pasan ese humo bendito, por decir así, sobre todos, y en ese momento bendecir la prensa, y allí comienza la vendimia. Y cuando vamos a hacer el degüelle o el tiraje, se hacía exactamente lo mismo. La verdad que fue muy bueno, y te llega al corazón, porque en eso son muy agradecidos de la vida, de tener la posibilidad de hacer cosas. Una experiencia increíble. Y en la parte de vinos, Gustavo, específicamente, o sea, si hablamos de espumantes, uno sabe que en el caso de Argentina el Pinot negro está siempre presente, ¿verdad? En el caso de India, ¿se usa o se usan otros varietales, otros vinos? En India nosotros estábamos en una zona que es la zona media de India, que es la región de Maharashtra. Estábamos nosotros en una zona que la ciudad era Nashik, y estábamos nosotros en un distrito que es hoy Dindori, 140, 150 kilómetros de Mumbai. Es una zona tropical, ¿está bien? Entonces, en esa zona se plantaban muchas uvas blancas, algunas uvas tintas. En la zona sur, en Bangalore, era la producción de tinta, ¿sí? Entonces, para el Pinot Negro y para el Chardonnay, que son la madre y el padre, por decir así, de las variedades para la elaboración de espumantes o de champañas en el mundo, en esa zona particularmente no daban, porque era zona caliente, temperaturas complicadas, al margen, Edgardo, que en India se cosecha en invierno, ¿sí? Entonces, cuando cosechamos en invierno teníamos temperaturas de noche de 18 grados y en el día 32, así que eran temperaturas muy aptas para la elaboración de uva. La acidez no caía nunca, es decir, que vos podías estar cosechando una semana completa y de lunes a viernes la acidez no se te modificaba nada. Y lo he dicho y no lo voy a dejar de decir, que Nashik en la India puede dar vinos de alta calidad para espumante. Y dicho y hecho, hoy los espumantes de India tienen una calidad muy buena. Pero lamentablemente esas dos variedades no se adaptaban para la elaboración, como te decía, porque no generaban canopia. Cuando tienen mucho calor, las plantas generalmente se estresan, porque el Chardonnay, el Pinot Negro o el Pinot Meunier, no olvidemos que va muy bien en una zona fría o semifría como es Epernay, ¿sí? en Francia. Entonces tuvimos que salir a buscar otras variedades. Y oh sorpresa, nos encontramos con una variedad como es el Chenin Blanc, que tuvimos que trabajar con 20 o 30 clones hasta encontrar clones, el 88, el 22, el 808, bueno, son clones que trabajamos en ese momento y que logramos tener una calidad muy parecida al Chardonnay. Entonces dijimos, bueno, no tenemos Chardonnay, listo, ya tenemos el reemplazante que es Chenin Clon tanto. Bueno, vamos al Pinot Negro, porque generalmente las bases, frías de las bases, si nosotros manejamos blend, estaba hablando de 70 Chardonnay, 30 Pinot Negro, 60-40, 80-20, según el estilo que cada uno le quiera dar. Más o menos de estructura es más o menos Pinot Negro, más o menos cítrico floral, más o menos Chardonnay, ¿está bien? Entonces dijimos, ¿y ahora con qué reemplazamos el Pinot Negro? Gracias a Dios, el Zinfandel se da muy bien en India y pudimos reemplazar exactamente igual, no exactamente igual, pero pudimos reemplazar al Pinot Negro por el Zinfandel. Y allí comenzamos a hacer los blends según el tiempo en contacto con la levadura, fue el mayor o menor porcentaje de cada una de esas dos variedades. Y en el rosado lo basamos mucho en el Syrah, que nos dio muy buenos resultados, súper fresco, súper floral, y obviamente de frutas rojas, y trabajamos mucho con el prensado entero. Eso nos ayudó muchísimo a bajar
las astringencias, mucho a bajar los herbáceos, a trabajar con controles de madurez y que no fueran tan maduros los vinos. Y bueno, al cabo de 3 años tuvimos grandes logros, tal es así que en degustaciones internas que hacíamos dentro del grupo Chandon no encontramos diferencia entre las 6 filiales de Chandon, siendo la única bodega en el grupo Chandon que no trabajaba con Chardonnay y Pinot Negro, sino que trabajaba con alternativos, que era Chenin 50. Así que bueno, eso fue increíble, y la zona lo da. Los vinos tintos, bueno, hay que trabajar un poco más con las uvas que venían del sur, de Bangalore, y la mayoría de las bodegas grandes se instalaron directamente pequeñas bodegas en el sur para elaborar los tintos. ¿Sí? Qué gran historia, qué gran desafío, Gustavo. Realmente el de India es impresionante. Decime una cosa, Gustavo, por favor. Vos estabas, como bien decías recién, bueno, como jefe enológico, como jefe de operaciones. ¿Tenías un equipo internacional? ¿Habían otras personas de otros países trabajando con vos? ¿O el resto del equipo eran todos de India? No, eran todos de India. Y una de las cosas importantísimas, que cuando yo llego, como te decía, que estadísticamente un extranjero no duraba mucho más de 2 años y medio, 3 años y medio como duramos nosotros. Sí. Lo que buscamos de recursos humanos, lo que buscamos de la parte directiva o de la presidencia, que en ese momento estaba David Markovich, una persona excelente, él entendió, y todos entendimos dentro del grupo, inclusive de recursos humanos de Francia, es que teníamos que empezar a capacitar a la gente de India, porque si no, todos los años o cada 3 años, el extranjero que estaba en India se iba a ir, o porque se cansaba, o porque tenía otras ideas. Es decir, en definitiva, yo fui a India, me ofrecieron quedarme 3 años más y me podría haber quedado, lo que pasa es que elegí otra cosa, pero la mayoría no se queda a vivir. Tiene que haber alguien muy especial, o muy poquitos extranjeros se quedan en India por mucho tiempo. Entonces, en esos 3 años y medio que yo estuve allá, me tocó no solamente llevar a Chandon India a la calidad de los otros 6 Chandon, sino que además, en este sentido se me pone un poco la piel de gallina, es que hoy Chandon India, la dirección, la gerencia de producción, la gerencia de enología, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de comercialización, son indios. Y de vez en cuando una persona de alguna de las filiales, sea Australia, sea Argentina, sea Brasil, va y los asesora para terminar de cerrar el blend, para terminar de definir cuál es el tiempo de levadura, para terminar de definir cuál es el dosaje de licor de expedición. Pero hoy el 100% de India lo maneja India. Entonces, para mí eso también es un orgullo, porque hoy hablar con Amrut Barek, que es el enólogo que comercializa, hablar con Koya El Kainar, que es el enólogo, gerente de enología, que fue la persona que yo capacité, y que hoy el grupo Chandon está contento con esa persona que uno capacitó, un pibe de 29 años, ¿me entendés? Entonces vos decís, un chico de 29 años está manejando Chandon India. Entonces eso... Claro. Y no te entra a veces tremendo. De ayudar a ellos que no pueden ser más buenos. Una gente muy buena. Claro, es muy sana. Fantástico. Hiciste escuela, Gustavo, en todos sentidos. Realmente generaste la escuela Chandon de India, sin lugar a dudas, con todo lo que nos has compartido, es contador. Ha sido un trabajo impresionante. Sí, y me gusta, me conocés. Permitime, me gusta dar clases. Sí, seguro. Sí, tal cual. Por eso decía recién en la presentación que además de todo te hacías tiempo para dar clases, y realmente disfruté mucho de los encuentros mientras estudié con vos. Bueno, para cerrar el capítulo Chandon y volver a Argentina, Gustavo, contame un poquito de tu experiencia en California, porque tú también estuviste un tiempo en Chandon de Estados Unidos, ¿correcto? Sí, estuve, después de terminar en India, no terminar, porque como te dije, me propusieron quedarme más años. Y te ofrecían quedarte. Me ofrecían quedarme más indefinidamente, porque la verdad que estábamos bien en la parte profesional, pero bueno, en la parte personal era un poquito difícil. Y me surge estar en el mismo puesto, es decir, manejar la gerencia de operaciones enológicas y estar dentro del team enológico gerenciando también.
irme a California. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia también muy importante, porque pasar de India, de que no había nada, y capacitar a gente, vos llegabas a una bodega como Shandong, California, que estaba totalmente armada, y lo que tratábamos de hacer es, entre comillas, un poco organizar la logística operativa enológica, y después, compartir con la dirección de enología, que había una persona en ese puesto. Me tocó definir los blends con ellos y diseñar los productos para Shandong. Así que fue una experiencia también, porque el hecho de desde el 2007 al 2019 haber tenido la trayectoria de haber trabajado en 3 filiales de Shandong, habiéndose en el mundo, más haber trabajado en la casa madre como Moet, fue increíblemente buena. Ni hablar de que estaba en Napa Valley, la cuna de la vitivinicultura en Estados Unidos. Entonces me ayudó en mucho. Estados Unidos. Me ayudó mucho. Aparte, la mentalidad de India a California es totalmente distinta. En India te costaba conseguir un Japón, y en Estados Unidos es lo que se te da la gana. Entonces, es hacer grandes espumantes con todo, teniendo todo en la mano. Y mucha competencia. Exacto. ¿No? Porque India éramos líderes, California somos nomás. Claro, sí, exactamente. Ahora, has pasado por diferentes geografías, por diferentes desafíos. Hoy están en Argentina con un proyecto del que ya vamos a charlar. Pero para cerrar este espacio de Gustavo Agostini por diversas regiones, imaginemos por un minuto que pudieras elegir, al menos por una vendimia, un lugar del mundo donde elaborar vinos, donde elaborar espumantes que tanto te gusta. ¿Cuál sería? ¿Dónde irías a trabajar por una vendimia, Gustavo? ¿Por una vendimia de donde ya estuve o donde me gustaría ir donde no estuve? No, cualquier lugar del mundo. Sí, puede ser también de los que hayas estado, pero no. Si hoy tuvieses que elegir un lugar, ¿cuál elegirías? No cabe duda. ¿Hayas estado o no hayas estado? No cabe duda, es decir, amo mi país, y cada lugar de mi país iría a elaborar, porque cada lugar siempre aprendes algo, que es lo que he aprendido en este tiempo. Pero no cabe duda que volvería a trabajar a Epernay y estar en la cuna de la champaña. Es eso. Por esa pasión que tenés justamente por los espumantes, por el champán. Sí, porque tiene todo. Tiene las grandes empresas, las grandes bodegas donde elaboran los mejores champañas del mundo, y no cabe duda que estás jugando en la Premier League y tenés a los 4 mejores en 10 cuadras. Y después tenés esas pequeñas bodegas, pequeños viñedos, que una familia maneja todo y viven de eso. Entonces también tenés grandes champañas en pequeños volúmenes. Y eso es lo que nos llevó a hacer el proyecto con Mariela, que no hacemos un proyecto gigantesco, sino que hacemos 5.000 botellas al año, por decir un número, y nos lleva al 2008, 2009, 2010, 2011 que estuvimos elaborando allá. Por eso Claro. Genial. Si disfrutaste hasta aquí, te aseguro que en la segunda parte de la nota te sorprenderás mucho más. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a visitar nuestra página web, nacionvino.life. Unite a las redes sociales y participa de las charlas en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encontrás como Nación Vino. Y suscríbete en tu plataforma preferida de podcast para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Te esperamos.